al hilo de lo que ha sido la serie de planteamientos escuchados en la presentación anterior, vamos a continuar con el tema del agua en un contexto totalmente distinto. Esto es lo que vamos a ver, es el caso de como lo señalaba el director, la República Hispánica. Y la presentación, bueno, pues fue todo un tema. Me preguntaba la maestra Pacio, la arquitecta, ¿cómo se va a llamar su ponencia? Agua. ¿Cómo? Agua. Pero así nada más agua, como atl, en náhuatl. Pero es que no le puedo poner atl. Bueno, atl, agua ancestral. ¿No? El agua no tiene tiempo. El agua es intemporal, es un recurso sustancial de todas las civilizaciones y es la que ha permitido que un grupo humano descolle como un imperio internacional más allá de sus fronteras, o que perezca irremediablemente con muchos grupos que seguramente habrán quedado perdidos en un desierto y de los cuales no tenemos siquiera noticia. El agua ha sido motivo de grandes obras hidráulicas como la que estamos viendo y de la que ya habrá quien nos pueda dar luz al respecto. Este es uno de los levantamientos del equipo de trabajo del Instituto de Antropología e Historia, una institución a la que también pertenezco. En náhuatl, el agua es atl. Agua es atl y el agua es atl. La tierra es tla, y tierra es tla, y la tierra es tlali. En este juego de letras, uno y otro parecen proceder de un mismo origen. El agua arranca con la vocal, que es con la misma que termina la tierra. Así las cosas, el cielo, para nuestros ancestros indígenas, es un océano envolvente e infinito al tacto de la tierra. Así es que podemos explicar que solamente a través o por medio del agua, sea como horizonte, lluvia, manantial, orilla del mar, río, orilla de laguna o ribera, amorosa o violentamente, el agua, a través del agua, es que el cielo toca al suelo. De ese tacto, de ese binomio, la vida surge, emerge y ocupa el mundo. En el horizonte, cuando te acercas a la playa y tus pies son mojados por las caricias de las olas, pero no siempre son caricias, debemos recordar. Estos son wallpapers públicos que bajé de internet para que los bajen ustedes algún día. Cuando miras hacia lo lejos y no te mueves de donde estás, y al no moverte cuando miras hacia arriba, cuando miras hacia abajo. Cuando el agua se disipa, queda una estela o bruma o neblina o niebla que inunda todo lo que toca y que puede ir condensándose estratificadamente. En la selva maya, y encontré una foto en una bosque de coníferas, es posible ver la bruma en un determinado sector de la selva, ni totalmente arriba ni totalmente abajo. Y es curiosamente en este estrato, en la selva, donde, por ejemplo, en el caso de la selva maya, es donde habitan los monos. Curiosamente. Esta bruma puede disiparse e inundar todo cuanto toca, pero cuando se licúa, cuando se precipita, emerge una vez más de la tierra, formando manantiales, ríos, se acumula en cuerpos de agua como las lagunas, como los pantanos. Es una fotografía de los pantanos artificiales o inducidos por los mayas en el Itzlán. Esta no la van a encontrar en wallpaper. Y aquellos territorios por debajo del nivel medio que denominamos
denominamos territorios inundables, como pueden ser, por ejemplo, en lugares tan alejados como en la zona de la frontera del estado de Colorado, Utah y Arizona. Al tacto del agua es que el cielo se refleja en la tierra. Al tacto del agua quieta es que la bóveda celeste es una especie de inframundo táctil o táctil que podemos penetrar e inundar todo nuestro cuerpo bañado en esa quietud del cuerpo del agua. No intenten leer. Esta es una gráfica en donde la línea de las X horizontales revelan el tiempo y las Y, la línea vertical, va analizando el gradiente de complejidad de las organizaciones sociales. En el punto 0,0, aquí, es donde no existe la ciudad. Es el punto en donde, por un acuerdo colectivo, alguien o alguienes deciden asentarse en ese lugar. Y es un lugar que se pierde en el tiempo al grado que Rómulo y Remo siempre dudaremos de su existencia y mucho más de la loba. Y no creo que algún arqueólogo italiano quiera explorar la loba como Eduardo Matos no quiere sacar la piedra donde se supone que se paró el águila, que debe estar debajo del Templo Mayor. La fundación de las ciudades es un misterio y permanece como tal a lo largo del tiempo hasta que la propia ciudad asume eso, como se apropia de él, lo asume como un patrimonio intangible y lo transmite de generación en generación. ¿Y a quién le importa quién fundó la ciudad o dónde se fundó? Lo cierto es que la ciudad existe. Ante esa invariable o inobjetable materialidad, la ciudad persiste en el tiempo generando una relación dialéctica con el entorno. José Villagrán, maestro de todos nosotros, decía que la arquitectura puede, como si fuera un punto en el espacio, ubicarse a través de dos coordenadas elementales, la del tiempo histórico y la del espacio geográfico. Así, la bidimensionalidad arquitectónica espacio-temporal se da, pero solamente en términos diacrónicos y en términos de un territorio. Esta gráfica es un término estrictamente sincrónico, es decir, si ese punto que dice Villagrán existe, ahora vamos a penetrar al punto y es más o menos con lo que torturo a mis estudiantes de licenciatura, con esta gráfica en donde el tiempo sincrónico pasa por una serie de estadios que van desde el momento en que no existe absolutamente nada en el lugar y las personas que deciden asentarse allí no saben de construcción, ni de infraestructura, ni de hidráulica, absolutamente nada. Es la forma de intentar explicar, por una parte, los segmentos en el tiempo que son desde la selección del sitio, emplazamiento, edificación y sobreposición de estructuras hasta la caducidad ¿de qué? De la ciudad y los edificios. En un contexto donde la mano de obra no es especializada, empieza a aprender el manejo de uso de los materiales, empieza a reconocer la diferenciación y estratificación social en el trabajo técnico de los materiales y luego se convierte en un conservador de lo ya edificado. De esta manera, las líneas marcan procesos de transformación. La sociedad no evoluciona, solo los seres vivos evolucionan. Es un acuerdo de la comunidad internacional a raíz de los 200 años de Darwin. Así que ya no nos atrevemos en arqueología y antropología a hablar de evolución cultural ni evolución arquitectónica. Hablamos de evolución de las especies y procesos de transformación y complejidad en la configuración de nuevas y mejores formas de vida, es decir, cómo es que la sociedad pasa de la supervivencia a la supremacía. ¿De acuerdo? Ahora, esto es lo que nos lleva hasta el final a producir un edificio. Infraestructura, procesos de apropiación del espacio, trabajo colectivo, luego geometría, planificación, procesos de producción arquitectónica, obtención de edificios, uso, obsolescencia, nueva historia, hasta el abandono y finalmente la pérdida irreversible que convierte al objeto arquitectónico en objeto arqueológico. ¿Y el agua? La versión acuática. Claro. Las mujeres azul para pareciera agua. El agua ancestral, ya lo dijimos, vamos, el agua no tiene tiempo, por lo tanto el agua puede ser ancestral, contemporánea o agua futura. Finalmente es un volumen limitado y allí está determinado. ¿Cuántos miles de millones de bushels o de metros cúbicos son? No lo sabemos, pero son siempre finitos.
El agua es uno de los motores, ya lo señalaba el doctor, uno de los motores que en virtud de la escasez determina o condiciona el lugar donde deba llevarse a cabo un asentamiento, por un principio elemental de identificación del recurso y un proceso de la microeconomía, ¿no?, que es la apropiación. De esta manera, apropiación, identificación y apropiación son el primer paso para iniciar los trabajos que conduzcan a la contención del agua, es decir, capturar el agua. Contención exige, a su vez, conducción, para que esta conducción nos lleve al punto del control del líquido que vamos a encontrar adelante en el tiempo. Así, apropiación del líquido, conducción a la contención y conducción de la contención al control es, en términos de la complejidad social, es una obra hidráulica colectiva en el ámbito mesoamericano. Avanzando en el tiempo, el control y las nuevas formas de conducción nos toman en un lugar de crecimiento o desarrollo de la ciudad que, a su vez, en una continuidad del trabajo colectivo, nos lleva al punto donde la ciudad tiene una cantidad determinada de edificios que o bien van hacia el lugar donde el agua se termina o van hacia el lugar donde el agua adquiere incluso dimensiones ideológicas en un proceso de redistribución. De esta manera, siguiendo la primera gráfica, en 37 segundos vamos a intentar sintetizar la gráfica en un sitio olmeca en donde no existe nada. Iniciamos los procesos de apropiación del territorio, la conversión del espacio del suelo natural a suelo artificial, la progresiva adquisición de experiencia en el manejo de los materiales, la producción de arquitectura monumental, ejes de diseño, edificios asociados a nuevas funciones, extensión de las funciones iniciales complementando las del núcleo urbano, que nos lleven luego a su derecha, no a su izquierda, no lo pierdan de vista, al mejoramiento de las técnicas de edificación que, coexistiendo con las anteriores, concluyen en una estructura donde la inversión del trabajo nos indica que es el lugar de mayor concentración de población. Esta es la venta en el estado de Tabasco. En unos segundos acabamos de ver aproximadamente unos 270, 320 años de desarrollo arquitectónico. ¿Lo quieren volver a ver? Otra vez. Y el agua, ningún sitio que yo conozca que no haya sido modificado los embalses o los cauces de sus ríos, no conozco sitios arqueológicos que hayan padecido inundaciones. Esto nos lleva a pensar que la gran cantidad de zonas de monumentos arqueológicos de nuestro país están ubicados en un emplazamiento tal que han sido pensados para evitar o mitigar o simplemente no padecer este tipo de alteraciones resultado de las variaciones climáticas. ¿Quiénes son los autores de esto? En el año 1200 al 800 antes de la era cristiana, los olmecas han desarrollado ya sistemas no solamente de contención, sino de conducción del agua. Estamos viendo arriba a su izquierda la cabeza olmeca de San Lorenzo, abajo los sistemas de drenajes explorados por la Universidad Nacional, aquí por la UNAM, encabezados por la doctora Anne Cypers Guillén del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y del lado derecho el sistema de conducción de agua desde el lugar de la contención hasta el asentamiento núcleo urbano, cuya data es de 1200 años antes de la era cristiana, excavaciones llevadas a cabo en un sitio en el estado de Guerrero llamado Teopantehuanitlán. La arqueóloga es Guadalupe Martínez Don Juan, y las imágenes proceden del trabajo y publicación de la doctora Rojas Rabiela. La obra de los arquitectos o constructores olmecas hacia el año 800 antes de nuestra era cristiana incluyen espacios interiores que son depositados en áreas que son a su vez compactadas artificialmente, es decir, no ponen en riesgo el contenido cultural del espacio por la tumba, digamos, delimitado, próximo a lugares donde haya emergencia de agua o el agua emerja, sino que en los mismos territorios compactados y con la tierra movida, ahí es donde hacen este tipo de obras, con ello garantizan su permanencia. Así pues, en la primera edad,
la contención y la obra hidráulica colectiva nos va a llevar a sistemas de control, como lo es en el caso del primer sitio, gran sitio urbano de la Cuenca de México, el sitio arqueológico de Cuicuilco, en donde encontramos un basamento troncocónico cuya configuración, cuyo papel en la configuración urbana es determinante. Así, en las primeras intentonas, después de los trabajos de 96 y 97 llevados a cabo por antropología, donde tuve el privilegio y la oportunidad de participar, llegamos a conclusiones como esta. Por aquí pasan Insurgentes, aquí está Perisur. Si ve esto fuera un mapa del metro, diría usted, está aquí. A Cuicuilco le pasó encima la lava de Chicle, millones y millones de metros cúbicos de lava incandescente, que no es como desenrollar una alfombra. La lava incandescente tiene el efecto de un bulldozer de 8 metros de altura, incandescente, con un empuje de varios grados, entre comillas, de Richter, de impacto mecánico o dinámico sobre la superficie. La conducción del agua, la contención, la identificación, la apropiación, su conducción, la contención y la nueva conducción es lo que marca este principio de obra hidráulica colectiva. Esto es el primer ensayo del 97, este ya fue una idea de reconstitución con un poco más de elementos y menos miedo, ¿no?, a reconstituir cuáles pudieron ser las condiciones originales del conjunto del núcleo urbano hasta ahora descubierto. La pirámide o basamento tronco cónico de Cuicuilco permanece ahí hasta ahora, ¿no?, por fortuna. Le pasó encima, decíamos, el Chicle, pero lo peor que le ha ocurrido a Cuicuilco, sin lugar a duda, es que hayamos sido nosotros los que le pasamos encima, ¿no? Este es el ahora entorno de la ciudad que envuelve lo que es un paisaje de conos truncados, la tectónica natural del horizonte del suroeste de la Cuenca de México, que los constructores convierten en geometría, ¿no?, tectónica a geometría y geometría a sistema constructivo. Con esto desafían no solo a la gravedad, sino que derrotan también al tiempo. Heredero de la tradición de Cuicuilco es el sitio arqueológico de Teotihuacán, un sitio que hemos utilizado como ejemplo para poder acercarnos a este otro momento en el que la sociedad ya ha generado grupos de constructores especializados, no solamente en materia de infraestructura o procesos de apropiación del territorio del agua, sino también de sistemas de distribución, redistribución y obras hidráulicas que están más allá de la tarea colectiva de trabajadores o constructores generales a constructores en este punto perfectamente especializados. Hay en su momento 1300, 1400 antes de la era cristiana que estos sitios prefieren el Piamonte que las orillas de las lagunas. Teotihuacán se ubica en un punto transicional entre el mar interior de los 5 lagos, Xaltocan, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco, donde actualmente está nuestra ciudad, la Ciudad de México, y intermedia entre las tierras altas de alta provisión y de altos recursos agrícolas, con aquellos de un altísimo potencial de ocupación territorial, urbana y de crecimiento demográfico. Teotihuacán y su pirámide principal en un 21 de junio, más bien en el equinoccio, en el 21 de marzo, por ahí del mes de abril, es un asentamiento que genera y se distancia de un paisaje o de un entorno estrictamente natural en determinados puntos de la ciudad, para luego volver a dialogar con estos espacios. Una ciudad cuyos dos más importantes ejemplares son la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol, y 20.5 kilómetros cuadrados de superficie. Esta es la pirámide de la Luna, la del Sol, el conjunto de la ciudadela. Fue necesario por el grupo de René Milon, de quien es esta imagen, hacer un mapa interno con mayor detalle, que aquí reproducimos, y del cual el segmento sur, con el norte hacia arriba, todo mapa, ¿no?, nos va a indicar el lugar donde se encuentra este conjunto del año 350 de la era cristiana, denominado Gran Conjunto Mercado y la Ciudadela.
Entre 92 y 94, llevando a cabo recorridos de superficie y mediciones termo y de temperatura, de humedad y de identificación de profundidad de niveles freáticos, fuimos capaces de identificar y mapear lo que es el agua de temporal que desciende por el río San Juan, ¿no? Y que es incorporada, es apropiada por los propios teotihuacanos e incorporada en el trazo de la ciudad, haciendo una serie de quiebres en donde naturalmente una lámina de agua con determinada fuerza generará un empuje de esta lámina que a su vez requerirá de válvulas de alivio, de espacios o canales de alivio o de, de lo que llamamos en las tuberías los suertes de ariete, ¿no es cierto? La hipótesis, si ustedes unen este punto con este otro, la hipótesis de continuidad del agua es esta, en donde vemos que el teotihuacano lo que ha hecho es interponerse a un cauce natural que tenía una extensa área inundable para incorporarlo en la traza de la ciudad. Teotihuacán es la primera ciudad, la ciudad preindustrial más grande del planeta hasta ahora y de las más antiguas. La ciudadela, vista de esta manera, es para algunos autores el eje del segundo momento de la historia de Teotihuacán. Los arqueólogos que actualmente trabajan la asocian con la montaña que emerge del mar primordial, que es una de las leyendas del centro de México más difundidas, y por ello se dio y se llevó a cabo un proyecto que vamos a ver rápidamente. La montaña que emerge del mar primordial es el vaso acuífero y madre y fuente de todo el sustento, es decir, es la fuente del manantial del agua. Aquí está otra vez la ciudadela, tenemos los pozos que al frente de esta se llevan a cabo a través del grupo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Se ha descendido aproximadamente 13 metros y progresivamente a través de un sistema de robots ha sido prácticamente recorrida la mitad de la longitud de todo el conjunto de la ciudadela. Se espera que se llegue hasta los 113 metros de longitud para, de acuerdo con el radar, encontrar una cámara en forma de T o de cruz latina que se encuentra en el centro geométrico del diseño de la pirámide, pero 6 metros por debajo del suelo, 13 metros, 17 metros por debajo de la cúspide. Y yo le diría a mis colegas arquitectos, pónganme este punto en la cúspide de la pirámide, con teodolito, topógrafo y lo que quieran. Esto es obra teotihuacana. ¿Qué hay abajo? ¿Qué rayos están buscando los arqueólogos? ¿Qué puede haber abajo? Si nuestra hipótesis es correcta, lo que van a encontrar abajo es agua. Y si no hay agua, lo que vamos a encontrar son representaciones del dios del agua, ¿no? Vasijas, centenares de ellas, rellenas de ofrendas dirigidas a la deidad del agua subterránea. Esta es una de las funciones de los edificios arqueológicos prehispánicos mesoamericanos, reproducir bajo las manos o como resultado de la acción humana la montaña primordial y base de todo sustento. Cumple 100 años el año próximo esta acuarela del arquitecto Ignacio Marquina, quien de una serie de montículos fue capaz de hacer esta reconstitución. Realmente el maestro Marquina tenía una visión de rayos X, o a lo mejor era amigo de Marty McFly. Tenía su máquina de tiempo, ¿no? Bueno, la de abajo es una reconstitución de un servidor del año 2002, prometida a Marquina como muchas otras cosas que no le pude cumplir en vida, pero bueno, para eso estamos aquí. 366 cabezas de Tlaloc y Quetzalcóatl coexistiendo en el contexto de un edificio que suponemos, y ha sido un tema de debate, no fue terminado nunca, ni en la época teotihuacana. Dejamos la ciudad, aquí podemos ver apenas esbozado el canal que hace las veces de gran émbolo de agua, que es luego empujado por la
fuerza de la escorrentía y la lámina que trae el embalse, perdón, la lámina del río San Juan, y que produce en Teotihuacán un efecto similar a este. El nivel freático antes de la pichancha de la zona militar estaba superficial en el barrio de Puzla y San Sebastián, no hace más de 15 años. Y esto no es Xochimilco, colegas, este es el barrio de Puzla, en Teotihuacán. Cuando me preguntan qué escenario podemos suponer para la vida cotidiana de los teotihuacanos, bueno, pues aquí está. ¿Y qué atardeceres? Pues atardeceres de Ahuehuete y Ahuejote. Dejamos a los teotihuacanos, no sin antes revelar la relación entre el contexto y la pirámide, que a su vez nos muestra cuál es la herencia de Tehuacán con este principio de conversión de la tectónica en geometría y arquitectura. Vamos al área maya, en donde en este punto el agua empieza a tomar tintes ideológicos. Las representaciones tempranas, hacia más o menos el año 800 antes de la era cristiana, en el sitio de Izapa, nos muestran a una mujer anciana con calzada con pues unas sandalias de saurio sobre un agua primordial que levanta la canasta donde atrapa un pez y el agua vuelve al origen para ser llevado a su regazo en el contexto de un escenario con cenefa celeste y una deidad que se encuentra en la parte superior y que está más bien en tacto con las aves. El cielo, el suelo, el horizonte acuático y la anciana que lleva su cántaro, muy parecidos a los que vimos en el fondo de la pirámide de Quetzalcóatl, vinculados pues con el recurso y sustento fundamental que es el agua. En el mundo maya, en la región central de Tikal, los reservorios de agua fueron obras hidráulicas de donde no solamente al excavarlos obtenían un mayor volumen para agua, sino que de ahí extraían la piedra sana para construir acrópolis. Por ejemplo, esta, la norte, que tiene del año 600 a.C. al 600 de la era cristiana, 1200 años, 12 siglos de sobreposiciones hasta la configuración de un gran núcleo urbano que está siendo el punto, lugar desde donde todo fluye y hacia donde todo converge en el clásico maya. En Palenque, entre el 96 y el año 2002, llevamos a cabo exploraciones en la tumba y cripta y llegamos por la geometría envolvente a proponer la existencia de un templo en el interior que no ha sido explorado. Los arqueólogos no lo han querido explorar, tendrían que darnos crédito de haberlo hecho antes. Entonces han estado merodeando muy cerca de allí y acaban de descubrir los canales del templo que no han descubierto y que fueron pues la gran noticia. El agua emerge de las entrañas del edificio, rememorando esta montaña primordial, ¿no? Y que vierte las aguas hacia el interior de la tierra a través de canales expresamente generados con motivo de esta tarea cósmica y terrestre. El mar convertido en la fuente a su vez del agua que refleja al cosmos en el posclásico y las fuentes profundas en el mundo maya tienen esos dos grandes extremos: el agua en la superficie y el agua en los pozos profundos, como en el caso de la región de los Yenes y la región del Caribe y por supuesto en la región de los cenotes. Esta la pueden encontrar en internet, es una imagen de National Geographic muy conocida. Todos se quieren aventar, ¡ay, me quiero lanzar al gigante! ¿Dónde será? No les voy a decir dónde, mejor buscan. Cenotes. Un grupo de geofísicos ha llevado a cabo exploraciones por radar de penetración en lo que son y de resistividad magnética y percepción y prospección arqueomagnéticos, y han podido identificar una lentícula, una cavidad por debajo del templo o pirámide de Kukulcán. Y naturalmente el primer llanto fue ¡ay, un cenote! Miren, los cenotes en realidad marcan el nivel del agua del subsuelo, y hay no obstante lentículas o cámaras o galerías que son más elevadas del nivel freático. Es muy difícil que sea un cenote, pero sí creemos que pueda ser una lentícula inundable con eventual presencia de agua en determinados momentos del año.
Esta es la actividad colectiva, este es el resultado de la inversión de trabajo organizado por, naturalmente, los pobladores en una relación de estratos entre quienes ejercen o ejecutan las obras, entre quienes las piensan, las sueñan y luego las organizan. Hay un momento en el agua del mundo maya en donde la actividad tradicional está vinculada con la vida cotidiana, desde donde los mayas generan fuentes de recursos para unidades sociales básicas como las familias. En este punto de la gráfica vamos hacia el lugar donde el agua empieza a ser sometida ya no solamente a distribución, sino redistribución con una carga ideológica importante. Los códices y lienzos mixtecos, mexicas de la tradición del Valle por la Tlaxcala nos indican pues no solamente la trayectoria, el origen y destino de los canales, canal, canac es árabe, ¿no?, sino las cajas de agua o tlecuiles en náhuatl, almudes o azudes en árabe, cisternas, cajas de agua que pasan por una y otra población. En este caso, por el Cerro del Conejo y la Luna, en náhuatl sería Mesli o Mestochtepetl, o algo así, ¿no? En el Cerro del Conejo dentro de la Luna. La sociedad ya no es una sociedad de unos cuantos habitantes. En el posclásico, los grupos sociales fluyen y refluyen en el interior de las grandes capitales, como es la capital de Tenochtitlan, al grado que la estratificación social y la diferenciación social del trabajo no está solamente revelada por los segmentos sociales, sino también tiene un indicador arquitectónico, colegios militares, juegos de pelota, templos donde se hacen prisioneros a las deidades de los pueblos conquistados, que parten de dos estratos sociales básicos, pipiles y más iguales, quienes tienen una formación de educación diferenciada, y quienes encuentran en la guerra, el comercio y la construcción los espacios para los estratos transitorios. La sociedad así organizada produce efectos interesantísimos que van a incorporarse en más y progresivas complejidades que la propia ciudad se verá orillada, o la sociedad, a exportar familias al exterior de la capital para formar nuevos linajes y nuevos gobiernos en las parcialidades adheridas al imperio de los mexica. Una de las vías de legitimación de ejercicio del poder de los señores mexica son, en el caso de México Tenochtitlan, las obras hidráulicas. Aquí Ixcóatl, serpiente de obsidiana, reparte al de Azcapotzalco, Coyoacán y Xochimilco franjas de territorio, y lo que luego sabremos son las famosas mercedes de agua, por su contribución con mano de obra a la edificación de los canales, su dimensionamiento y su trazo. Y aquí hay alguien que no está haciendo nada, pero tiene el dedo así. El título enrollado bajo la axila. No, este es el Calquetzani, Calmanani, Calquetzani, hacedor de cosas con el espacio, hacedor de cosas hermosas con lo que tenga en las manos. Los mexica buscarán fuentes, y cada vez más y más fuentes, para obtener el agua que será el sustento de la sociedad en el islote. Estos manantiales en Churubusco, en San Diego, en San Mateo, en lo que actualmente es el Carmen, en la Conchita, siguen por allí siendo fuentes importantes de agua freática, de la que consumimos los sureños de esta ciudad, y que desde la época prehispánica entra en estados de litigio. Mexicas, camoalcas, otomíes, mazaguas, en fin, tepanecas, por supuesto. Los de Coyoacán eran bien aguerridos para el tema del agua, al grado que Aguizotl, al buscar extraer el agua de la Cocuexcatl y hacer obras hidráulicas, eso les pasa a los gobernantes cuando se sienten arquitectos, dormido, viene una creciente de la escorrentía y toma dormido a Aguizotl. Entonces Aguizotl sale corriendo despavorido de su casa y se revienta la cabeza con el dintel de la puerta, ¿no? Entonces nada que los mexicas eran chaparritos. Él se reventó la cabeza, hay que
agacharse un poquito si no quiere no quedar marcado. Ahuizotl murió a las pocas semanas después de ese golpe, y ese es orgullo de los tepanecas de Coyoacán, que dicen que no, que aquí le dimos en la torre al perro de aguas de los mexicas. Bueno, eso dicen también los matlacingas de Axayácatl, que lo dejaron renco. ¿Cuál es el sistema de redistribución de la riqueza de agua? En el caso de Tenochtitlan, colegas, es el sistema de Chinapas, un sistema que procede, sabemos, desde la época preclásica. ¿De qué estamos hablando? Del año 800 antes de la era cristiana. El uso, utilización y reutilización, la contención, apropiación, distribución, conducción del recurso hidráulico y las características propias de un sistema de constante humectación del suelo y de ascensión capilar no requiere de mayor sistema de riego ni de temporal que no esté dado por el propio nivel freático. Los mexica, al hilo de la generación y de la transmisión generacional del trabajo de los habitantes de la cuenca, modifican el paisaje natural para convertirlo en un paisaje cultural hoy patrimonio mundial, pero que está constantemente en estado de vulnerabilidad por lo frágil del manejo de las aguas. Esta es una vista contemporánea, que es para el fotógrafo Carlos Ruiz, y esta es una exploración, bueno, en plena Ciudad de México, de Chinapas del Preclásico. Sí, estas son tomadas desde un helicóptero y estas proceden aproximadamente del año 450 antes de la era cristiana. Cuando el agua permanece y es posible redistribuirla, toma estos componentes ideológicos. Cuando el agua deja de aparecer, el sitio no tiene por qué más existir. Tal es el caso de las mercedes de agua, marcadas aquí en este caso por las Chinapas de los tepanecas, y aquí en el caso de Tezcutzilco. Fue una... ¿Esto quiere decir que me caí? ¿Puedo seguir? ¿Fácil? ¿Sí? Ya sigo, denme 10. Estos 5 después. Las terrazas que, vean, al no tener ya la fuente de agua, quedan allí como espacios momificados. Finalmente, del Códice Mendocino, la Ciudad de México, para los mexica, el lugar donde se confluyen las aguas rojas y azules, el lugar desde donde el águila se yergue y grita a la guerra florida y a la guerra de lo irreconciliable. ¿Qué es lo irreconciliable? El agua y el fuego. Tlachinoli es la fuente del recurso básico para la ciudad, incluida en un territorio lacustre. Los sistemas ahora de reconstrucción, utilizando el Google Earth como paleta para hacer las nuevas reconstrucciones, diferentes para Tom, Gelsinger, en una visión oblicua con los cerros de Cuautitlán al fondo, en una visión vertical con el Albarradón, obras hidráulicas de Tomás Quina, concluir la acuarela que iniciamos en los años 70. Y otra más es reconocer en el agua no solamente el flujo vital, sino también el escenario idóneo de la vida cotidiana de los pueblos de la Cuenca de México, quienes fueron violentamente desarraigados de su contexto, en esto que algunos llaman encuentro, más bien parece encontronazo, y resultado de cuya hibridación, para bien o para mal, no lo podemos negar, procedemos de ella. ¿Cuál es entonces el agua ancestral? El agua ancestral es aquella que ha permanecido a lo largo del tiempo, aquella que ha derrotado al tiempo para formar el lugar desde donde todo emerge, en el lugar del valle rodeado del agua o en medio del agua, donde se yergue el tacto del cielo y el suelo, representado por las plumas, el águila y la serpiente que todos llevamos en el bolsillo. Ojalá la lleváramos en la mente y en el corazón. Estos son mis datos. Muchísimas gracias.